Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el taller de verano de preanálisis y hoy vamos a tocar un solo punto, que es el punto de fracciones parciales. A petición de Manuel, que dijo que él quería aprender a hacer fracciones parciales, y a mí me parece algo bien interesante y a la vez sencillo que podemos tratar. Bien, cuando se habla de fracciones parciales, en realidad no se está hablando de algo muy diferente a lo que comúnmente siempre hacemos. Por lo general, supongamos que tenemos un tercio más un medio, nosotros sabemos que eso es 5 sextos, por suma de fracciones y todo ese tema. La pregunta es, dado a la fracción, por ejemplo, ¿cómo yo puedo escribir esta misma fracción como la suma de algo como esto? Por ejemplo, ¿ya? Es decir, ¿cómo yo puedo separar? O sea, ¿cuáles son las propiedades que debe cumplir o qué debo hacer para poder separar eso como eso que está allí o escribirlo como esto que está acá? Es decir, ¿bajo qué condiciones yo puedo hacer esto? O sea, ¿será correcto que yo pueda hacer esas cosas? Esas son las preguntas. Pues el tema de fracciones parciales trata exactamente eso, pero no lo trata con fracciones numéricas, sino ahora eh, nos interesa definir lo que se llaman las fracciones propias y las fracciones impropias. Bien, entonces una fracción se dice que es una fracción propia eh, si sea el cociente p de x sobre q de x con p de x y q de x polinomios. Entonces decimos que p de x sobre q de x es una fracción propia si el grado del polinomio p de x es menor al grado del polinomio q de x. Cuando eso ocurre, la fracción se llama una fracción propia. Ejemplos: eh, por ejemplo, ese que está allí. X menos 1 sobre x cuadrado más 2x más 2. Eso es una fracción propia, ya que el grado del polinomio del numerador es más pequeño que el grado del polinomio del denominador. Y diremos o hablaremos de una fracción impropia
bajo las mismas condiciones de la fracción propia, pero ahora el grado del polinomio p de x es mayor al grado del polinomio q de x. En ese caso se dice que la fracción es impropia. En resumidas palabras, lo que quiere decir eso, o sea, o mezclando las dos cosas, lo que quiere decir eso es que toda fracción impropia siempre se puede escribir como un polinomio más una fracción propia. Eh, Vamos a llamar a este así más bien. O sea, cada vez que yo tengo una fracción impropia, yo siempre lo voy a poder escribir como la suma de un polinomio más una fracción propia. ¿Ya? Entonces, ese es lo primero que debemos conocer, ¿no? Ahora, para hablar de fracciones parciales, que es lo que nos compete ahora, es importante tener en cuenta que debemos conocer varias cosas. Entre las varias cosas que debemos conocer, lo primero que debemos saber hacer es resolver sistemas de ecuaciones. Y cuando hablamos de resolver sistemas de ecuaciones, estamos hablando de resolver sistemas de ecuaciones que no necesariamente tengan que ser cuadrados. Pueden ser sistemas de ecuaciones con más incógnitas que ecuaciones o con más ecuaciones que incógnitas. Lo ideal sea que sean sistemas cuadrados. Y otra de las cosas que debemos manejar muy bien es el tema de factorización. Son dos cosas muy importantes. Y lo tercero es manejarse muy bien con el álgebra y sus propiedades. Es decir, que básicamente si nosotros queremos hacer fracciones parciales, debemos tener en cuenta todo lo que vimos anteriormente, debemos manejarlo a la perfección. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, debemos manejarlo a la perfección. En ese caso, nosotros vamos a tener las herramientas para poder hacer un o desglosar lo que son las fracciones parciales. Bien, dentro de las fracciones parciales vamos a dividir esto por casos. Y hay 4 casos posibles. El caso número 1 es cuando el denominador se puede factorizar en factores lineales no repetidos o con multiplicidad 1. Es decir, que el polinomio q de x yo lo voy a poder factorizar como x menos a1 por x menos a2 por x menos a3 por x menos ak. En ese caso, entonces tenemos el primer caso que hablamos de que se conoce como factores lineales no repetidos. El segundo caso en el cual vamos a separar todas las posibilidades
es cuando el polinomio q de x se factoriza con factores lineales repetidos o con multiplicidad, que es como se llama correctamente, RK. Es decir, que el polinomio q de x yo lo voy a factorizar ahora como x menos a1 a la RK a la R1 x menos a2 a la R2 y así sucesivamente x menos AK a la RK. Es decir, que en el primer caso los factores no tienen multiplicidad mayor que 1 y en el segundo caso pudieran tener factores que tengan multiplicidad mayor que 1. Entonces, esos son los dos primeros casos en los cuales vamos a dividir el tema de fracciones parciales. El tercer caso es el caso en que el polinomio q de x se factoriza y dentro de su factorización tiene factores cuadráticos irreducibles. Es decir, que el polinomio q de x, bueno, irreducible con, vamos a alcanzar, con multiplicidad 1, es decir, que no se repite. Entonces, el polinomio q de x se va a poder escribir como x menos, bueno, voy a tomar solamente así, x cuadrado más a1 al cuadrado, x cuadrado más a2 al cuadrado y así sucesivamente x cuadrado menos acá o más acá, como lo llamas acá, al cuadrado. Es decir, todos sus factores son factores cuadráticos irreducibles. Un paréntesis aquí. ¿Qué significa que un factor sea cuadrático irreducible? ¿Qué significa que un factor sea cuadrático irreducible? Lo que significa Es es una pregunta. x cuadrado más bx más c no tiene raíces reales. Dime, bueno, Miguel. No, está bien. Dime, Miguel. No. Yo pensaba que usted estaba preguntando lo de factores cuadráticos irreducibles, pero yo te contestó. Ok. Ok, entonces un factor cuadrático irreducible es un factor de esa forma que no tiene raíces reales. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ejemplos de
factores cuadráticos irreducibles. X cuadrado es cuadrático irreducible. Y en general, todos los factores X cuadrado más un número positivo real son, cuando A es un real positivo, todos estos factores son cuadráticos irreducibles. Otro caso de un factor cuadrático irreducible es este: X cuadrado más X más 1. Ese todos sabemos que es un factor cuadrático irreducible porque él no tiene raíces reales. Y en general, creo que voy a decir algo que no estoy seguro, pero este factor, estos factores con A en los reales positivos, todos son factores cuadráticos irreducibles. Y estoy casi seguro que eso es así. Sí, eso es así. Todos estos factores son cuadráticos irreducibles. Entonces, tenemos dos casos de factores cuadráticos irreducibles y casos generales de factores cuadráticos irreducibles que podemos identificar inmediatamente. Bien, por último, el último caso en el cual vamos a dividir las fracciones parciales Yep. es análogo al segundo, que es cuando el polinomio q de x se puede factorizar y tiene factores cuadráticos irreducibles con multiplicidad mayor que 1. Es decir, que el polinomio q de x, como Eh, anteriormente, Este sería el caso 4, profesor, creo, si no me equivoco. ¿cómo? Yo creo que este sería el caso 4, si no me equivoco, porque el primer caso es los factores lineales, el Sí, segundo es los factores... Eh, sí, sí, es eso el mismo. 4. Ok, entonces en ese caso se dice que serían factores cuadráticos irreducibles con multiplicidad mayor igual que 1 incluso. Entonces, bueno, esos son todos los casos que vamos a tratar. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es el caso de factores cuadráticos lineales no repetidos. Que vamos a poner aquí, caso número 1. Ok, entonces sean P de X y Q de X, dos polinomios con coeficientes reales. Además vamos a exigir
que q de x no sea cero, sea distinto del polinomio cero. Es decir, que q de x lo vamos a poder factorizar como x menos a1 por x menos a2 y así sucesivamente x menos ak, donde sabemos a1, a2, a sub k son las raíces del polinomio q de x. Y además, siempre vamos a suponer que p de x sobre q de x es una fracción propia. ¿Por qué supongo que es una fracción propia? Bueno, supongo que es una fracción propia porque si no fuese una fracción propia, yo puedo obtener a partir de la fracción impropia una expresión que contiene una fracción propia. Entonces, el caso se reduciría otra vez a una fracción propia. Entonces, no vale la pena hacer el estudio cuando la fracción es impropia. Que sencillamente hacemos solamente cuando la fracción sea propia. Entonces, si yo tengo todas esas condiciones, esas son todas mis hipótesis, ¿qué puedo concluir? Bueno, entonces existen constantes a1, a2, 3, a sub k, reales, tales que se satisface lo siguiente. Que p de x sobre q de x se puede escribir como a1 sobre x menos a1 más a2 sobre x menos a2 más a3 sobre x menos a3 y así sucesivamente hasta el último factor ak sobre x menos a sub k. Es decir, que si yo cada vez que tengo un cociente o una fracción propia de dos polinomios y el polinomio de abajo se puede reducir o escribir como producto de factores lineales no repetidos, es decir, con multiplicidad 1 solamente, entonces ese cociente yo lo voy a poder escribir como una suma de fracciones parciales, y se le llaman parciales porque dependen de los factores que tenga el cociente, el polinomio del denominador. Yo lo voy a poder escribir como esa suma, ¿ya? Entonces, era más o menos lo que cuando yo les hablaba al principio de que si usted tenía un tercio más un quinto, usted sabe que eso era 5 sextos. Pero ¿qué pasaba si le daban ahora de esa ecuación, solamente le daban el final, 5 sextos? ¿Cómo se devolvían a la primera parte? Bueno, exactamente esto tiene su aplicación allí, ¿ya? Es decir, ¿cómo yo escribo 5 sextos? Bueno, lo primero que debo hacer es descomponer el denominador en factores lineales no repetidos, en este caso, factores primos no repetidos. ¿Cuáles son los factores primos no repetidos del 6? 2 y 3. Ahora que ya yo sé cómo se descompone el denominador, yo tengo que hallar dos valores, o las constantes a1 y a2, que hacen que eso que está allí sea igual a 5 sextos. Es decir, yo pudiera poner aquí una variable a, una variable b, y entonces tratar de resolver esta ecuación. Por ejemplo,
3A más 2B, eso me tiene que dar 5. Entonces, ya ahí ahora tengo yo un sistema, pero tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, este sistema posiblemente tenga infinitas soluciones, muchas soluciones, o no tenga solución. ¿Y cómo yo voy a poder determinar eso? Bueno, yo sencillamente yo pudiera escribir esta ecuación de esta forma. Entonces el sistema tendría soluciones tantas como valores de B que yo le dé. Por ejemplo, si B vale 1, entonces, bueno, si B vale 1 me quedaría 5 menos 2, 3, sobre 3, 1, entonces ahí tendría una solución, 1, 1. Pero si B vale 2, entonces ahí me quedaría que A valdría un tercio, entonces sería un tercio y B vale 2. Si B vale 3, entonces me quedaría menos un tercio, entonces sería A menos un tercio. Es decir, ya ahí entonces empiezo a cambiar el sistema, pero tendría infinitas soluciones. Si yo quiero una única solución, tendría que tener exactamente otra ecuación para lo cual darle solución a esto. Entonces, la idea es no complicarnos en este caso de tener infinitas soluciones, sino hallar una única solución a esa ecuación que está allí. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo en este caso. Por ejemplo, vamos a ver x cuadrado. Ese polinomio. Es decir, escriba en fracciones parciales esta expresión. Bien, para escribir en fracciones parciales esa expresión, primero tengo que factorizar este polinomio. Y este polinomio se factoriza como x más 3 por x menos 1. Bueno, entonces yo quiero hallar valores que me hagan esto que está acá. Que yo pueda separar x más 3 y x menos 1. Entonces yo quiero hallar a y b de tal manera que yo pueda expresarlo de esta manera. Bien, ¿cómo hallar esos valores de a y de b, que son las incógnitas ahora? Pues la manera de hacerlo es, o sea, existen dos formas. Una, hacerlo, digamos, de la mejor manera, que es la manera analítica, que sería tomar esta expresión y resolverla. Es decir, bueno, si yo trato de sumar esos dos valores que están allí, sería el producto de los denominadores, y entonces multiplicaría a por x1 por x menos 1 más b por x más 3. Luego desarrollo el numerador, que sería ax menos a más bx más 3b. Factorizo el numerador y entonces ahora lo que hago es una comparación. Si yo comparo esta expresión que obtuve aquí al final con la que tenía inicialmente, que es esta, los denominadores son el mismo. Entonces, si dos fracciones son iguales, quiere decir que
sus componentes tienen que ser iguales, es decir, que si el denominador es igual al denominador el denominador de esta ecuación, de esta fracción, es igual al denominador de la otra fracción, entonces los numeradores tienen que ser los mismos. Y como lo que tengo es a la final que resolver esta ecuación que está acá. Pero como estos dos son igualdad de polinomios, dos polinomios son iguales si cada uno de los factores en los polinomios son iguales. Es decir, que el polinomio de este lado, que es el que me interesa, del lado derecho, el factor que acompaña a la x, que sería a más b, o sea, el coeficiente que acompaña a la x de ese lado, tiene que ser igual al coeficiente de la x de la que acompaña a la x del otro lado. Pero el otro lado no aparece, es decir, que el coeficiente es 0. Por lo tanto, a más b tiene que ser 0. Y por último, el coeficiente del término independiente de este lado tiene que ser igual al coeficiente del término independiente del polinomio que está en el otro lado. El polinomio del otro lado tiene término independiente igual a 1, es decir, que este término independiente de acá, que es menos a más 3b, tiene que ser igual a 1. Entonces aquí tengo mi sistema de ecuaciones que debo resolver. De aquí sale inmediatamente, si yo intento resolver este sistema de ecuaciones, que b vale 1/4 y que a vale menos 1/4. Entonces ahí hay a y b para los cuales ese polinomio que tengo ahí inicialmente se puede factorizar, se puede escribir como suma de fracciones parciales. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, vamos a ponerle un ejercicio acá. Vamos a hacer fracciones parciales, es decir, hallar a y b y vamos a hallar los a mayúsculos y los a minúsculas, la b mayúscula y la b minúscula, para los cuales yo voy a poder expresar esta fracción como una suma de fracciones parciales. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Factorizar el denominador. Lo primero que hay que hacer es factorizar el denominador. ¿Y cuál es la factorización del denominador? Rápido. Dos números que Ahí sumados me sería den 3 x y más 4, multiplicados me den x más 4 por x menos 1. X más 4 por x menos 1. Muy bien. Ya yo he hallado la factorización del denominador, es decir, que ya conseguí el a pequeña y el b pequeña. Ahora, la expresión la puedo escribir entonces como una incógnita que no conozco sobre la otra incógnita que no conozco. ¿Para que sí? Y después de hacer, yo lo voy a omitir, después de hacer todo el procedimiento, lo que le va a quedar es lo siguiente, que 7x más 3
es igual a por x menos 1 más b por x más 4. Es decir, eso que está allí. Entonces, de aquí se deriva el sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que se deriva? El coeficiente de la x tiene que ser igual al coeficiente de la x del otro lado. Es decir, a más b tiene que ser igual a 7. Y el término independiente de uno tiene que ser igual al término independiente del otro. Entonces lo que obtengo es que menos a más 4b es igual a 3. Y de ahí es muy fácil obtener ahora a y b. ¿Cuáles son los valores de a y de b? Si lo ven rápido, A vale 5 y B vale 2. b es igual a 2 y a igual a 5. Exactamente. Por lo tanto, la expresión que yo tenía inicialmente se puede escribir como 5 sobre x más 4 más 2 sobre x menos 1. Y obtengo mi expresión en fracciones parciales. Bien, Sí. vamos a ver. Hagan este que está acá. Tienen 5 minutos para hacerlo. Yo creo que estoy como solo. Está solo, se fueron los otros dos. A lo mejor se le fue la luz o el internet. Bueno, haz ese y si no regresan, lo cortamos aquí y seguimos mañana.
que hagan ese ejercicio, Manuel. Ah, ok, bien, déjame comenzar.
Ajá, hicieron el, el ejercicio. Bueno, yo estoy Todavía. mirando. Ya casi. Ya casi. Ah, pero por lo menos, dígame, ¿cuál fue la factorización que le dio el polinomio? El de abajo me El dio denominador X. da X. Hola, Miguel, ¿está bien? Bueno, X por X más 2 por 2X menos uno. X por X más 2 por 2X menos uno. ¿Más uno o menos uno? Menos uno. Ajá, esa es la factorización, muy bien. Ya obtuvieron los valores de A, B y C. Yo tuve un medio, Ajá, un quinto y menos un décimo. correcto. Esos son los valores. Ahora fíjense, le voy a enseñar una forma eh, que no es que no es la analítica. Yo diría que no es una forma 100% efectiva para hallar A, B y C, pero que puede ayudar mucho. Y es la siguiente. Cuando ustedes hacen el desarrollo, ustedes obtienen esto que está acá. En algún punto obtienen esto.
sea, en algún punto ustedes llegan a esa ecuación que tienen allí. Bien, una forma de hacerlo, digamos que rápido, ¿verdad? Es lo siguiente. Ustedes saben que estos polinomios se anulan en x igual 0, en x igual menos 2 y en x igual 1 medio. Pues la idea es utilizar eso para resolver eso. Por ejemplo, cuando x vale 0. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Bueno, de este lado me queda menos 1 y de este lado los que tienen b y los que tienen c se anulan y me queda 2 por menos 1, que sería menos 2, sería menos 2a. Y de ahí sale inmediatamente que a vale 1 medio. ¿Ya? Cuando x igual a menos 2, este polinomio se anula, este se le anula y solamente me queda el de b. Y cuando vale menos 2 sería menos 2 al cuadrado es 4. Menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 1. Y de este lado me queda b que multiplica a menos 2 y a menos 4 menos 1. Es decir, que en realidad lo que tengo es menos 1 igual a menos 5 a 10b. Y entonces sale que b es igual a menos un décimo. Bueno, en este caso mi medio b igual a menos un décimo, que eso debe ser seguramente por la posición en que ustedes colocaron la factorización, que sería el que ustedes les da aquí, un décimo, c. Y luego cuando x vale un medio, sería sustituir un medio en ambas cosas, sería un cuarto más un cuarto menos 1, y del otro lado cuando vale un medio este se anula y solamente me queda el último, sería c por un medio y un medio más 2. Aquí me quedaría un medio menos 1, que sería menos un medio, y aquí serían 5 medios, serían 5 cuartos. ¿Ya? De allí despejan y seguramente le dan el otro valor de C, que sería un quinto. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de hallar las tres constantes de manera, digamos que más fácil. Ah, perdón, aquí hay un error. Aquí hay un error. Aquí es 1. Bien, esa es una forma más fácil de resolver todas estas ecuaciones y hallar los valores esos que están allí. Aquí sería un cuarto igual a ¿cuánto? A 5 cuartos. 5 cuadrados. Y de ahí sale que se vale un quinto. Muy bien. Entonces, esa es una forma, pero esa forma no funciona en todos los casos. ¿En qué casos no funciona? Pues en los casos cuando los factores son cuadráticos y reducibles. ¿Ya? Entonces, digamos que les va a ayudar en algunos casos a resolver y en otros no les va a ayudar. Entonces, ¿por qué no va a ayudar en otros casos? Porque cuando son factores cuadráticos y reducibles, allí no hay raíces. Entonces no se van a cancelar algunos factores y entonces no voy a poder resolver de alguna manera ese sistema de ecuaciones que tengo allí formado. Entonces hay que recurrir al sistema de ecuaciones. Pero bueno, esas son las dos maneras de hallar los valores de A, B y C, o las constantes en general, de una factorización para tratar de establecer fracciones parciales. Bueno, yo creo que vamos a darlo por hoy aquí. Mañana continuamos dando chances de que otros se incorporen. De todas maneras,
en el transcurso ahora de la mañana les coloco el video disponible para que entonces así ustedes tengan la opción de refrescar lo que hemos hablado y que sus otros compañeros puedan también ver qué fue lo que hicimos. Entonces, bueno, no, nada, les deseo feliz